El punto 2 dice, se deja caer desde una terraza de un edificio de 80 metros de altura un tornillo. La función que describe la altura sobre el suelo del tornillo, medido en metros, en función del tiempo medido en segundos, está dada por la siguiente expresión. Acá. Entonces, la altura en función del tiempo. La altura medida en metros y el tiempo medido en segundos. En nuestro eje, entonces, en el eje horizontal, que va a estar el tiempo medido en segundos. Y en el eje vertical está la altura, que va a estar medida en metros. Bien, yo siempre sugiero, por más precario, por más sencillito que sea el gráfico, porque siempre me va a ayudar el gráfico a poder responder las preguntas, siempre sugiero realizar el gráfico, por más que no me lo pida el enunciado. Lo hago para mí, o sea, no es necesario. Cuando no me pidan el gráfico, yo puedo hacerlo hablando a lo criollo, caserito, ¿se entiende? No con escalas ni mucho menos, simplemente para prever el resultado. Para eso me sirve el gráfico. Ahora, si a mí en el enunciado me dice realiza una gráfica aproximada o realiza el gráfico, ahí sí, te estoy diciendo que te estoy por evaluar el gráfico, ¿se entiende? Entonces, cuando me dicen realiza el gráfico, sí me tengo que tomar el trabajo de hacerlo todo a escala, perfectamente milimetrado. Mientras no me pida el gráfico, yo puedo ayudarme con un gráfico caserito para poder prever los resultados. ¿Y qué se necesita para hacer el gráfico de una parábola? Siempre lo mismo, raíces, vértice y ordenada. ¿Cómo se obtienen las raíces? Igualando a la función a 0. Siempre, para encontrar la raíz de una función, debo igualar a 0. Y ahora tengo que calcular t. Separo en términos. Esta es una ecuación incompleta de segundo grado. Acá voy a tener que aplicar módulo. Paso el 80, que está sumando, pasa restando. Este 5, que está multiplicando a t cuadrado, va a pasar al otro miembro dividiendo con signo y todo. Y resulta que t cuadrado es 16. Ojo, recuerdan ustedes que a partir de estar en el secundario, los exponentes pares, no es cierto que pasa al otro miembro como una raíz. ¿Qué tenemos que hacer? En ambos miembros aplico la raíz cuadrada y esto es el módulo de t. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Qué significa que el módulo de t sea 4? Que hay dos valores cuyo resultado dan 4. El módulo de más 4 me da 4 y el menos 4. Acá están las dos posibles soluciones de t. 4 y menos 4. De esta manera encontré las raíces. Vamos a buscar el vértice. El vértice en x es menos b sobre 2 por a. ¿Cómo me doy cuenta que es esta fórmula y no otra? Porque esta forma de expresar a la parábola tiene nombre y se llama forma polinómica. ¿Está? En la forma polinómica, de esta manera se encuentra el vértice en x. Pero ¿qué me pasa acá? Que mi vértice en x necesito a b y yo acá tengo a y tengo c, entonces mi letra b vale 0 sobre 2 por menos 5. Mi vértice en x va a ser 0. ¿Por qué? Porque es 0 dividido 10 me queda 0. Para calcular el vértice en y, ¿qué tengo que hacer? En mi función tengo que reemplazar a mi letra t por ¿cuánto? Por 0. Mi vértice en y va a ser 80. De esta manera encontré el vértice de esta parábola. Se encuentra en el punto 0 para x, 80 para y. Y con respecto a la ordenada, si ustedes leyeron los apuntes, coincide con encontrar f de 0. Y f de 0 en nuestro caso va a ser 80. ¿Por qué? Porque en mi ejercicio, que es este, para encontrar la ordenada, siempre a mi variable tengo que darle valor 0. Si yo a esto le doy valor 0 y hago la cuenta, 0 al cuadrado 0 por menos 5, 0. Más 80, me queda 80. Listo, ya encontré los elementos para poder realizar la gráfica. Y acá volvemos de vuelta. De vuelta al análisis. Dice que esta gráfica tiene dos raíces.
una que es el 4, acá, y el -4. Pero no tiene sentido, alumnos. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando el comportamiento de esta pelota a partir de un determinado instante, que es, o sea, es cuando yo apreté el cronómetro. Eso se produce en el instante cero. Yo no sé dónde estaba la pelota en el tiempo antes de que yo apretara el termómetro, el cronómetro. ¿Me siguen? No lo sé, no me interesa y no me preguntan. A mí me dicen que cae un tornillo, no es una pelota, cae un tornillo desde un edificio de 80 metros de altura. Es decir, el tornillo estaba acá. Se cayó, entonces su trayectoria va a ser esta. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Ese tornillo hace esta trayectoria. Ahí está. Disculpen. No es una recta, es una parábola. No puede atravesar aquel sector. ¿Por qué? Porque estaría analizando dónde estaría el tornillo 2 horas antes de que cayera. Y no me están preguntando eso. Y no debería proyectar. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que el tornillo atravesó el suelo. Es como que se enterró. Y no es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tarda hallar el tiempo que tarda el tornillo en caer al suelo? ¿Cuánto tiempo tarda el tornillo en caer al suelo? Estaba acá, se cayó y llegó acá. Tardó 4 segundos. Terminó el ejercicio. Fíjense qué sencillo resulta si yo calculo los elementos de la curva. Si yo calculo los elementos de la curva y analizo la situación, porque, o sea, si yo tuviese que me dieran para graficar esa parábola, esto estaría incompleto, me faltaría la otra rama. Pero esta situación, o sea, esta gráfica representa una determinada situación problemática, que es la que me habla de la caída del tornillo. ¿Se entiende más o menos? Una cosa es hacer el gráfico peladito, entonces yo tengo que ubicar todos los elementos en los ejes cartesianos. Y otra cosa es cuando la función hace referencia a una situación problemática. ¿Está? Tengo que tener bien en cuenta que el eje horizontal representa la variable independiente, el eje vertical la variable dependiente y que tiene cierto comportamiento. Es decir, en este caso, cuando yo apreté el cronómetro, es ahí donde se comenzó a caer el tornillo. Y es a partir de ahí que yo tengo que empezar a estudiar el comportamiento de esta situación.